Hola, mi nombre es Carlos Eduardo Salacinche de la Universidad Católica Sede Sapiens. Pertenezco a la Facultad de Ingeniería y sigo la carrera de Ingeniería Industrial. Presentaré el desarrollo de la segunda práctica calificada de la fila A del tema de calorimetría y termodinámica del curso de Física 2. El primer problema dice lo siguiente. Se tiene un líquido Z que está inicialmente en estado sólido a menos 100 grados Celsius. Pasa de transición al líquido a los menos 5 grados Celsius, después de aplicarle 40.000 calorías, aún en sólido. Para pasarlo a un estado líquido, se le adiciona 8.300 joules. En toda la fase líquida, se le adiciona 334.000 joules. Luego ingresa a un estado de transición a gaseoso, aún en líquido, a los 200 grados Celsius. Para pasarlo a un estado gaseoso, se le adiciona 0.095 megacalorías. El proceso industrial culmina cuando llega a 350 grados Celsius, después de adicionarle un flujo calorífico de 3.6 watts por una hora. Nos piden graficar el proceso de este líquido en una gráfica temperatura grados Celsius versus energía BTU. Si la masa del experimento es de 100 gramos, ¿cuál será la temperatura de equilibrio si se le adiciona 300 gramos de líquido Z a menos 50 grados Celsius? ¿Cuántos gramos de líquido Z se necesitarán adicionar al experimento para observar una mezcla total de líquido-vapor de 50% cada uno si el adicional está a menos 100 grados Celsius? Primero ubicaremos los datos y los convertiremos a BTU. Comenzaremos por 40.000 calorías, que es igual a 158.76 BTU. 83.000 joules, que es igual a 78.67 BTU. 334.000 joules, que es igual a 316.57 BTU. 0.095 megacalorías, que es igual a 377.06 BTU. En el caso de 3.6 watts usaremos el siguiente dato: 3.6 kilowatts por hora por 3.412322 sobre 10 al cubo por BTU sobre H. Eso va a ser igual a 12.28 BTU. Ahora, en el enunciado, graficar el proceso de este líquido en una gráfica temperatura Celsius versus energía BTU, si la masa del experimento es de 100 gramos. Como observamos en la gráfica, comenzaremos por la parte sólida, parte inicial, que es de 0 de energía BTU a temperatura Celsius de menos 100. Luego de eso aumenta a 158.76 BTU, el cual se ubica en una temperatura de menos 5. Se mantiene constante el menos 5 grados Celsius a 237.43 energía BTU. Aumenta la energía BTU en 554 ahora, hasta llegar a la temperatura de 200 grados Celsius. La temperatura de 200 grados Celsius se mantiene constante, pero la energía BTU aumenta y sería 931.06. Finalmente, en la parte gaseosa se encontraría una temperatura de 350 grados Celsius con un valor de 943.34 BTU. Como se identifica, tanto en la parte sólida, líquida y gaseosa se encuentran unos números, unos cuadros, y también en las partes constantes, que es 1, 2, 3, 4 y 5. Luego de eso hallaremos el calor específico y el calor latente, tanto en la parte de fusión como en la parte de evaporación. Sabemos que el calor va a ser igual a masa por calor específico por variación de temperatura, y que el calor va a ser igual a masa por calor latente, tanto para la fusión como la evaporación. En el punto 1, en la gráfica, la masa va a ser igual a 100 gramos, eso equivale a 0.1 kilogramos. El calor específico va a ser igual a 158.76 sobre 0.1 por menos 5 menos 100. Eso equivale a 16.71 BTU sobre kilogramo por grado Celsius. El calor específico va a equivaler a 17.630.05 joules sobre kilogramo por grado Celsius.
En el punto 2 en la gráfica, la masa va a ser igual a 100 gramos y eso equivale a 0.1 kilogramos. El calor latente de fusión va a ser igual a 78.67 sobre 0.1. Eso va a ser igual a 786.7 BTU sobre kilogramo por grado Celsius. El calor latente de fusión sería igual a 830.015.70 joules sobre kilogramo por grado Celsius. En el punto 3 en la gráfica, la masa va a ser igual a 100 gramos y eso equivale a 0.1 kilogramos. El calor específico va a ser igual a 316.57 sobre 0.1 por 200 menos 5. Eso va a ser igual a 15.44 BTU sobre kilogramo por grado Celsius. El calor específico va a ser igual a 16.290.13 joules sobre kilogramo por grado Celsius. Del punto 4 en la gráfica, la masa va a ser igual a 100 gramos. Eso va a ser igual a 0.1 kilogramos. Y el calor latente equivaldría a 377.07 sobre 0.1. Eso va a ser igual a 3.770.6 BTU sobre kilogramo BTU. Y el calor latente sería igual a 3.978.209.24 joules sobre kilogramo por grado Celsius. Como podemos observar en el punto 5 en la gráfica, la masa va a ser igual a menos 100 gramos y eso va a ser igual a 0.1 kilogramos. El calor específico sería igual a 12.28 sobre 0.1 por 350 menos 200 y eso va a ser igual a 0.82 BTU sobre kilogramo por grado Celsius. El calor específico equivaldría a 865.15 joules sobre kilogramos por grado Celsius. Luego de eso, ¿cuál sería la temperatura de equilibrio si se le adiciona 300 gramos de líquido Z a menos 50 grados Celsius? Como podemos observar en la gráfica, inicia el calor 1 en menos 50 grados Celsius y finaliza en menos 5 grados Celsius. Luego de eso, el calor 2 es absorbido en menos 5 grados Celsius. El calor 3 inicia en menos 5 grados Celsius y termina en la temperatura de equilibrio. Luego de eso podemos observar que el calor 6 inicia en 350 grados Celsius y finaliza en 200 grados Celsius. El calor 5 sale de 200 grados Celsius y el calor 4 inicia en 200 grados Celsius y finaliza en temperatura de equilibrio. Además, la masa va a ser igual a 300 gramos y eso va a ser igual a 0.3 kilogramos en menos 50 grados Celsius. Y la masa va a ser igual a 100 gramos, que equivale a 0.1 kilogramos en 350 grados Celsius. Con la gráfica determinamos la siguiente ecuación. Calor 1 más calor 2 más calor 3 más calor 4 menos calor 5 más calor 6 igual a 0. Recordamos las fórmulas. Calor va a ser igual a masa por calor específico por variación de temperatura y el calor va a ser igual a masa por calor latente. En la ecuación de calor 1 va a ser igual a 0.3 por 17.630.05 por 5 menos 50 va a ser igual a 238.005.68 joules. En la ecuación calor 2, el calor 2 va a ser igual a 0.3 por 830.015.70 y eso va a ser igual a 249.004.71 joules. En la ecuación el calor 3 va a ser igual a 0.3 por 16.290.13 por temperatura de equilibrio menos 200. Eso va a ser igual a 4.887.04 temperatura de equilibrio más 24.435.2 joules. En la ecuación de calor 4, el calor 4 va a ser igual a 0.1 por 16.290.13 por la temperatura de equilibrio menos 200. Eso va a ser igual a 16.629.01 temperatura de equilibrio menos 325.802.6 joules.
En la ecuación de calor 5, el calor 5 va a ser igual a 0.1 por 3.978.209.24 y eso va a equivaler a 397.820.92 joules. En la ecuación de calor 6, el calor 6 va a ser igual a 0.1 por 865.15 por 200 menos 350 y eso va a ser igual a menos 12.977.25 joules. La solución de la ecuación de la gráfica del punto 2. El calor 1 más el calor 2 más el calor 3 más el calor 4 menos el calor 5 más calor 6 es igual a 0. Luego de eso reemplazaremos los valores, que serían 238.005.68 más 249.004.71 más 4.887.04 por temperatura de equilibrio más 24.435.2 más 1.629.01 temperatura de equilibrio menos 325.802.6 menos 397.820.92 menos 12.977.25 igual a 0. Luego de eso, lo que se obtendría sería 6.516.05 temperatura de equilibrio menos 225.155.18 igual a 0. Y la temperatura de equilibrio sería 34.55 grados Celsius. Luego de eso, la siguiente pregunta: ¿cuántos gramos de líquido Z se necesitarían adicional al experimento para obtener una mezcla total de líquido vapor de 50% cada uno, si el adicional está a menos 100 grados Celsius? Como podemos ver en la gráfica, comienza el calor 1 con menos 100 grados Celsius y finaliza en menos 5 grados Celsius. El calor 2 es absorbido en menos 5 grados Celsius. El calor 3 inicia en menos 5 grados Celsius y finaliza en 200 grados Celsius. El calor 4 sale de 200 grados Celsius y el calor 5 inicia en 350 grados Celsius y finaliza en 200 grados Celsius. La masa en menos 100 grados Celsius va a ser igual a X, pero la masa de el calor 4, como dice que la mezcla total de líquido vapor de 50% cada uno, si el adicional está a menos 100 grados Celsius, entonces la masa va a ser igual a 0.1 más X sobre 2. Con la gráfica determinamos la siguiente ecuación: calor 1 más calor 2 más calor 3 menos calor 4 más calor 5 igual a 0. Recordad las siguientes fórmulas: calor va a ser igual a masa por calor específico por variación de temperatura. Calor va a ser igual a masa por calor latente. Entonces la ecuación 1, el calor 1 va a ser igual a X por 17.630.05 por 5 menos 100 igual a 1.674.854.75 por X. En la ecuación de calor 2, el calor 2 va a ser igual a X por 830.015.70 igual a 830.015.70X. La ecuación de calor 3. En el calor 3 va a ser igual a X por 16.290.13 por 200 menos 5. Eso equivale a 3.339.476.65 por X. En la ecuación de calor 4, el calor 4 va a ser igual a 0.1 más X sobre 2 por 3.978.209.24. Eso va a ser igual a 198.910.46 más 1.989.104.62X. En la ecuación de calor 5, el calor 5 va a ser igual a 0.1 por 865.15 por 200 menos 350. Eso va a ser igual a menos 12.977.25 joules. En la solución de la ecuación de la gráfica del punto 3, el calor 1 más el calor 2 más el calor 3 menos el calor 4 más el calor 5 igual a 0. A reemplazarlo serían los siguientes valores: 1.674.854.75 X más 830.015.70 X más 3.339.476.65 X menos 198
1910.46 menos 1.989.104.62x menos 12.977.25 igual a 0. Y la respuesta final x equivaldría a 0.05 kilogramos. En el problema 2, se tiene un dispositivo de residuos nucleares que utiliza la energía que emiten estos materiales y en desuso. La forma como aprovecha esta energía consiste en acantonar estos residuos de un cuarto de plomo cerrado. El cuarto se transfiere a las paredes del cuarto, pasa por su espesor y se transfiere al agua que está alrededor del cuarto de plomo. El material reactivo tiene una temperatura de 3100 Fahrenheit, un área total de 110 centímetros cuadrados. Si la constante de Stefan Boltzmann del material radiactivo es 5.7 por 10 elevado a la menos 8 watts sobre metros cuadrados por K elevado a la cuarta, el valor E va a ser igual a 0.85. El bloque de plomo tiene un valor K que va a ser igual a 35.5 watts sobre metros cuadrados por K, y el H del agua va a ser igual a 610 watts sobre metros cuadrados por K. Nos piden la razón del flujo de calor que realiza el material a las paredes internas del cuarto de plomo si se sabe que las paredes internas tienen una temperatura de 170 grados Celsius. Si el cuarto en su parte interna tiene la forma de un cubo de lado 25 metros, ¿cuál debe ser el espesor de la caja de plomo para que el lado externo del cuarto esté a una temperatura de 60 grados Celsius? Se asume que la transferencia de energía por las aristas es despreciable. La temperatura alrededor del cuarto, si esta se transfiere por convección. Obtenemos los datos: 3100 Fahrenheit. Al convertirlo, equivale a 1722.22 grados Celsius. Luego de eso, con la temperatura caliente, al transformar, ¿no?, en 5 sobre 9 por temperatura final menos 32 grados Celsius, eso va a equivaler a 1704.44 grados Celsius. Ahora, el área total va a ser igual a 110 centímetros cuadrados, que eso equivale a 0.0011 metros cuadrados. La constante de Stefan Boltzmann va a ser igual a 5.7 por 10 elevado a la menos 8 watts sobre metros cuadrados por K elevado a la cuarta. El valor E va a ser igual a 0.85. El valor K va a ser igual a 35.5 watts sobre metro cuadrado por K. Y el H de agua va a ser igual a 610 watts sobre metro cuadrado por K. La razón del flujo de calor que realiza el material de las paredes internas del cuarto de plomo, si se sabe que las paredes internas tienen una temperatura de 170 grados Celsius. En los datos, la temperatura caliente va a ser igual a 1704.44 grados Celsius. La fórmula P va a ser igual a la constante de Stefan Boltzmann por el área por el valor E por la temperatura final elevada a la cuarta menos la temperatura O elevada a la cuarta. A reemplazar, el valor P va a ser igual a 5.7 por 10 elevado a la menos 8 por 0.85 por 0.011 por 1704.44 más 273 elevado a la cuarta menos 170 más 273 elevado a la cuarta. El valor P va a ser igual a 8128.39 watts. El siguiente enunciado: si el calor en su parte interna tiene la forma de un cubo de lado 25 metros, ¿cuál debe ser el espesor de la caja de plomo para que en el lado externo del cuarto esté una temperatura de 60 grados? Se asume que la transferencia de energía por las aristas es despreciable. Los datos: la temperatura caliente va a ser igual a 1704.44 grados Celsius. El área total, con la relación de 6 por lado al cuadrado, eso va a equivaler a 3750 metros cuadrados. El valor K 35.5 watts sobre metros cuadrados por K. El valor P ya lo obtuvimos del anterior punto y sería 8128.39 y la temperatura final va a ser igual a 60 grados Celsius. Por fórmula, P va a equivaler a K por A por temperatura caliente menos temperatura fría sobre el grosor de la barrera. La variación de X va a equivaler a
el valor K por A por temperatura caliente menos temperatura fría sobre el valor de P. Y la variación de X, que va a ser igual a 35.5 por 3750 por 170 menos 60 sobre 8128.39, la variación de X equivaldría a 1801.56 metros. La temperatura de agua alrededor del cuarto si se está transferido por convección. Obteniendo los datos del valor de P y luego de eso de H del agua, que va a ser igual a 6010 watts sobre metro cuadrado por K, hallamos el área S, que sería la suma de 1801.56 más 25. Y al usar la fórmula del área, obtenemos un valor de 16.681.607.17 metros cuadrados. Usando la fórmula de convección, el valor P va a ser igual a H por área de S por temperatura caliente menos temperatura fría. Lo podemos modificar a temperatura fría va a ser igual a temperatura caliente menos el valor P sobre H por área de S, el desarrollo. Temperatura fría va a ser igual a 60 menos 8128.39 sobre 610 por 16.681 16.681.607.17. La temperatura fría equivale a 60 grados Celsius. En el problema 3, un mol de un gas monoatómico se asume ideal, se lleva por un ciclo ABCA, tal como se muestra en la figura 1. El proceso A y B es un proceso isotérmico, el proceso CA es un proceso adiabático, el proceso BC es un proceso isobárico. Calcular. Realizar un cuadro y completar los valores, volumen, presión y temperatura de los puntos ABC y el trabajo total del ciclo. Además, realizar un cuadro y completar los datos siguientes: trabajo, calor y variación interna de los puntos ABC. En la gráfica podemos observar los datos, que en el punto A el volumen va a ser 1, en el punto C el volumen va a ser 1.51 y el volumen en el valor B va a ser igual a 2 respectivamente metros cuadrados. Y la temperatura de A a B es 400 Kelvin. Luego de eso, al observar el siguiente cuadro, hemos obtenido que el volumen A va a ser igual a 1 metro cuadrado, el volumen B va a ser igual a 2 metros cuadrados y el volumen C a 1.51 metros cuadrados. Las presiones tanto en A, B, C no se saben cuáles son, por eso le ponemos las siguientes variables: presión A, presión B y presión C. Temperatura tanto en A y en B va a ser igual a 400 Kelvin y la temperatura C colocamos la variable temperatura C. El proceso isobárico de BC, volumen B sobre temperatura B va a ser igual a volumen C sobre temperatura C. Eso equivale a 2 sobre 400 igual a 1.51 sobre temperatura en C. La temperatura en C va a ser igual a 302 Kelvin. Recordando la siguiente ecuación, que la presión en C por el volumen en C va a ser igual a R por T por N. Presión en C por 1.51 va a ser igual a 808.314.302 por 1 y la presión en C equivaldría a 1662.8 pascales. Sabiendo que entre B y C se produce un proceso bárico, es por esa razón que la presión es constante. Entonces tanto la presión en C y la presión en B va a ser igual a 1662.8 pascales. Completamos ambos datos en la presión B y la presión C, que va a ser igual a 1662.8 pascales. Ahora realizaremos el proceso adiabático de CA. Para ello identificaremos que la siguiente letra va a ser igual a CP sobre CB. Eso equivale a 5 sobre 3. Estos datos son usados tanto en CP y CB al ser un gas monoatómico. Luego de eso utilizamos la siguiente fórmula: presión en C por volumen en C elevada a la variable, una variable, va a ser igual a la presión en A por el volumen A elevado a una variable. Eso va a equivaler a 1662.8 por 1.51 elevado a las 5 tercios. Eso va a ser igual a presión en A por 1 elevado a las 5 tercios. La presión en A va a ser igual a 3304.72 pascales.
Y finalmente la presión en A sería 3304.72 pascales. Y así completaremos el cuadro, tanto en volumen, presión y temperatura. Luego de eso, realizar un cuadro para completar los trabajos en calor y variación interna, tanto en ABC. Se identifica que por la gráfica, tanto en AB, la variación interna es 0, que el calor en CA va a ser igual a 0. Y en todos los demás colocamos las variables tanto para el calor y trabajo en AB, el variación interna, calor y trabajo en BC y variación interna y trabajo en CA. Ahora se realizará el proceso térmico de AB. El trabajo tanto allí va a ser igual a presión en B por volumen en B por logaritmo neperiano de volumen B sobre volumen A. Eso va a ser igual a 1662.8 por 2 por logaritmo neperiano de 2. Eso equivale a 2305.13 joules. Ahora recordar que la variación interna en AB va a ser igual a calor menos trabajo. Y como la variación interna en el proceso isotérmico es 0, el trabajo y el calor van a ser iguales. Entonces el calor en AB va a ser igual a 2305.13 joules. Ahora en el proceso isobárico en BC, el trabajo en BC va a ser igual a N por R por variación de temperatura. Ahora reemplazamos los valores. 1 por 8.314.302 menos 400. Eso equivale el trabajo de BC a menos 814.77 joules. Recuerda que la variación interna en BC va a ser igual a calor menos trabajo. Reemplazando los valores, 2036.93 menos 814.77. Eso va a equivaler a menos 1222.16 joules de variación interna. Ahora el calor va a ser igual a N por Cp por variación de temperatura. El calor en BC va a ser igual a 1 por 5 sobre 2 por 8.314, 302 menos 400. Y eso va a equivaler a 2036.93 joules. El proceso adiabático de CA. El trabajo va a ser igual a menos N por R por variación de temperatura. Eso va a ser igual, reemplazando los valores, a menos 1 por 3 sobre 2 por 8.314 por 400 menos 302. Y el trabajo en CA va a ser igual a menos 1222.16 joules. Recuerda que la variación interna va a ser igual al calor menos trabajo y aquí el calor es 0. Entonces la variación interna va a ser igual a menos trabajo. Y finalmente la variación interna de CA sería 1222.16 joules. Se completarán en el siguiente cuadro el trabajo, calor y variación interna, como se observa. Tanto para de AB, el calor y el trabajo son iguales a 2305.13 joules. La variación interna en BC va a ser igual a menos 1222.16 joules. El calor va a ser igual a menos 2036.93 joules. Y el trabajo va a ser igual a menos 814.77 joules. Y tanto en CA, la variación interna es 1222.16 joules. Y el trabajo en CA es el valor que igual a la variación interna en CA, pero negativo. Determinar el trabajo total del ciclo. Sumaremos el trabajo en AB, en BC y en CA, obteniendo un total de 268.2 joules. Finalmente, para el problema 4, dice el siguiente enunciado. Una máquina tiene una potencia de 2.1 kW, su eficiencia es 40% y cede un calor de 12 BTU por ciclo. Calcular el trabajo realizado por la máquina en watts y calcular el tiempo de duración por ciclo. La máquina tiene una potencia de 2.1 kW, su eficiencia es 40%, que equivale a 0.4, y un calor de 12 BTU por ciclo. Ahora, en el desarrollo, calculando el trabajo realizado por la máquina en watts, usando la fórmula, que sería eficiencia trabajo sobre calor 1. Eso va a ser igual a calor 1 menos calor 2 sobre calor 1. Eso va a ser igual a calor 1 menos 12 sobre calor 1, y eso equivale a 0.4. Luego de eso, despejando la variable de calor 1, eso equivaldría a 20 BTU. Ahora encontramos el trabajo realizado. Trabajo va a ser igual a calor 1 menos calor 2, eso equivale a 20 menos 12 y saldría
La respuesta 8 BTU. Ahora la conversión de 8 BTU va a ser igual a 0.002 kilowatts por hora. Calculando el tiempo de duración por ciclo. Recordar que la potencia va a ser igual al trabajo sobre tiempo. Entonces reemplazaremos los datos. 2.1 kilowatts igual a 0.002 kilowatts por hora sobre tiempo. Y finalmente el tiempo obtenido sería 0.0010 por hora. Gracias.